Hola Puerto Rico. Buenos días, tardes, noches a Puerto Rico, a Colombia, a Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba y el resto del mundo que ama la libertad y la autodeterminación libre de la intervención extranjera, sea quien sea y venga de donde venga. Bueno, hoy es viernes 10 del mes de mayo del año 2019, o lo que es igual el quinto día del mes de Iyar, del año 5779. Y hoy, obviamente, es el día en que los dioses bajan a los sórdidos lugares sin ser vistos, a codearse con los humanos y a libar el excelente zumo de la vid criolla. Usted tiene la obligación moral y ética de estar en uno de esos sórdidos lugares en cualquier momento del día de hoy. Obviamente después que termine esta transmisión. ¿Por qué? Porque quizás la persona que esté al lado suyo, hombre o mujer, sea uno de esos dioses que han venido escondiditos para mí, velarlos a ustedes y para disfrutar del excelente zumo de la vid criolla. Bueno, en términos de las condiciones del tiempo, para aquellos que estén mirando qué van a hacer, a dónde van a ir y a dónde van a hacer a turistear, como dicen. Pues bueno, las condiciones del tiempo acá en el suroeste nacional, en Lajas, mayormente nublado, todo el día va a estar así, todo el área, mayormente nublado, no obstante, las probabilidades de lluvia en el caso de Lajas son 0, en el caso de San Germán es un 5%, mientras en Cabo Rojo hay un 20% de probabilidades de lluvia, Hormigueros también con un 20% y Mayagüez también, no obstante Sabana Grande tan baja con un 5% de probabilidad de lluvia. Así que definitivamente el tiempo está ideal para venir acá a pasarse el día. En términos de las tasas de cambio, cuando esta mañana abrieron las bolsas de valores, estaban en $1.12 el euro versus 89 centavos del dólar. En el caso de la libra de esterlina abrió con $1.30 versus los 76 centavos del dólar. El euro versus la libra de esterlina estaba en 86 centavos, la libra estaba en $1.16. Las demás monedas nacionales, como el yuan de la China, se mantiene en los 14.8. El yen del Japón se mantiene en 0.009, o sea, te dan 111 yens por cada dólar. El rublo se mantiene igual, te dan 65.05 rublos por dólar. La rupia de la India está en unos 69 centavos, 69 rupias por dólar, quiero decir. En la República Dominicana el peso está en 50.17 pesos. 50 pesos 17 cheles por cada dólar, y en México está en 18.92. Esas son las principales monedas que realmente nos interesan a nosotros porque es donde más la gente viaja, pues ya lo saben. Por otro lado, en términos de movimientos telúricos, ustedes saben, todos los días hacemos este comentario y es una gentileza, una excelencia de nuestros amigos en la farmacia San Agustín y Martín de la Plaza Santo Domingo en San Germán, quienes nos permiten hacer este estudio, este análisis y sobre todo compartirlo con ustedes con el propósito de concienciarlos que más que una zona de huracanes, Puerto Rico es una zona de movimientos telúricos mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque los huracanes son una vez al año y cuántos nos pueden atacar, uno o dos. Contrario a los terremotos que se registran 4, 5, 6, 1, 2, 7, pero el mínimo de 1 en Puerto Rico todos los días. Todos los días. Por ejemplo, vamos a lo que nos dice el mapa del US Geological Survey hoy. 6 movimientos telúricos se registraron en nuestra zona de interés, 1 en la República Dominicana y 5 en Puerto Rico. Fueron 2.7 al oeste-suroeste, a 39 kilómetros en el este-sureste, a 126 kilómetros en Rincón, se cerquitita de aquí. Uno de 2.7 a 61 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Ponientes, eso es en el área de Manatí, Barceloneta, por ahí.
uno de 2.9 a 55 kilómetros al norte de Arecibo, a unos 28 kilómetros de profundidad, y esos son los que a mí no me gustan, porque está muy cerca del terreno arriba. 2.7 a 11 kilómetros al este de La Romana, uno de 22 kilómetros al oeste-noroeste de Puerto Real también, y uno de 100 a 107 kilómetros al norte-noroeste de San Antonio, acá en Puerto Rico, bien tirando para la República Dominicana, pero en nuestro territorio, a 66 kilómetros de profundidad. Como ven, ninguno de ellos alcanzó una intensidad 5, 6, 7, que pudiera tener unos efectos secundarios. Y como efecto secundario me refiero a un maremoto, a un tsunami. Todos los tsunamis, todos los maremotos son creados por terremotos, pero no todos los terremotos crean un tsunami o un maremoto, ¿ok? Así que lo más importante es estar al tanto, porque en la eventualidad de usted sentir que hay un terremoto fuerte, que usted note que todo se está cayendo alrededor suyo y que hay grietas en las paredes, que dura más de un minuto, eso es un terremoto de grandes proporciones. Que usted no se pueda mantener en pie, que lo que tenga que hacer es buscar refugio. De eso darse, de inmediatamente usted tiene que, tan pronto se detenga, prender el radio, asegurarse de que hay un boletín informativo de una manera u otra. Ese boletín informativo baja desde Alaska, donde está el centro de movimientos telúricos del mundo, que le envía un mensaje a la red sísmica de Mayagüez, que a su vez, una vez corroborado que el mensaje es real, le envía un aviso a los muchachos de manejo de emergencia. Y después de ahí se distribuye a los medios noticiosos y qué sé yo. De haber un terremoto de ese tipo, pues bueno, media primero un boletín de vigilancia donde se certifica que hubo un terremoto de 6 o de 7, de lo que sea, pero que no hay información adicional. Una vez la información adicional es corroborada y se envía un boletín informativo de advertencia. Y eso quiere decir, hubo el terremoto, hubo una reacción secundaria, hay un maremoto en la zona, hay que inmediatamente tomar todas las precauciones. Todos aquellos que estén en las zonas inundables tienen que salir de ellas. Puede ser que posteriormente baje un aviso en los 72 horas diciendo no viene el tsunami, no nos toca, o si nos toca. De tocarnos ese tsunami, pues viene entonces lo que se llama un boletín informativo de aviso. Y ahí es donde dice, ya sé, más vale que estés a 40 pies de altura más o menos, porque definitivamente los pescados van a salir por la pluma del lavamanos. Así que definitivamente la realidad es que todo esto sucede en un momento en que no creo que usted tenga tiempo para escucharlo. Si es que los mensajes llegan, si es que las alarmas suenan, que yo dudo sobremanera que suenen, lo importante es que en el momento en que usted experimenta un terremoto de grandes proporciones, que usted detecta eso, usted vio que usted no se podía quedar de pie, que usted tuvo que tirarse al piso, buscar su protección debajo de un mueble seguro, ahí usted sabe que está en un terremoto de grandes proporciones. Pues tan pronto se detenga ese terremoto, usted tiene que activar todo su plan de acción, su plan de manejo de emergencia familiar, activarlo inmediatamente. Hemos dicho lo que es el programa de seguridad de la familia. Usted debe tener eso hecho ya hace ya años y revisarlo cada 6 meses, cada 5 meses, pero estar al tanto de qué tiene que hacer cada quien, esté donde esté, o en la casa, en la universidad, en el trabajo. Ese es el plan de emergencia de familia. Inmediatamente que se detenga, usted activa ese plan y coge su mochila de emergencia, que le hemos dicho cientos de veces cómo tiene que ser y qué es lo que es una mochila de emergencia, y salir de inmediato de esa área si usted está en una zona de inminente invasión del agua, porque está en una zona de tsunami. Si no, pues usted va a salir afuera a ver cómo usted puede ayudar a sus vecinos y a ver si hay alguno que esté herido o no. Recuerde que la diferencia de la vida y la muerte en un terremoto es lo que usted sabía antes, lo que usted había planificado y hecho para hacer en la eventualidad de un terremoto de grandes proporciones, lo que usted haga durante
la eventualidad del terremoto y lo que usted haga inmediatamente después que termine el terremoto. Eso es bien importante, y que usted, una vez esté pendiente ya que ya salió del área, encienda su radio que debe de tener en la mochila de emergencia, muévase hacia el área de reunión que está ya marcada y premarcada a través de las zonas de desalojo que están debidamente rotuladas. Así que recuérdelo una vez más: la diferencia entre la vida y la muerte de un terremoto es lo que usted sabe antes, lo que usted hace durante y lo que hace inmediatamente después del terremoto. En términos de los precios de gasolina en los Estados Unidos, hoy amaneció en $2.89 y 7 décimas el galón, lo que equivale a 76.5 centavos el litro a nivel nacional. Ahora nos vamos a las regiones. En la costa este de los Estados Unidos están $2.79 el galón, equivalente a 73.7 centavos el litro. En la costa del Golfo, ahí es donde siempre está más barata, está en $2.55.7 el galón, equivalente a 67.5 centavos el litro. Y en la costa oeste, donde les parten el pescuezo cualquiera, está en $3.70.7 el litro, el galón quiero decir, para 97.9 centavos el litro en toda la costa oeste de los Estados Unidos. Y bueno, en el caso de Puerto Rico seguimos en la misma situación. DACO en manos de un irresponsable, hijo de otro irresponsable, sencillamente, y trabajando en funciones para un gobierno que ha demostrado ser un gobierno ineficiente, y así lo demuestran hasta incluso las encuestas del periódico El Nuevo Día no pueden tapar esa queja del pueblo de Puerto Rico en su mayoría, que indica que este gobierno ha sido ineficiente, ha sido malo, no sirve, y el ejemplo aquí lo tienen. La oficina de que se supone vele por los mejores intereses del consumidor, que es DACO, dirigida por un Pierluisi, desde el 16 de noviembre del año 2018 no tenemos información de los precios de la gasolina en Puerto Rico, porque no sé por la razón que haya sido, o por lamberle el trasero a quién, la han eliminado, y el pueblo de Puerto Rico anda a ciegas en ese sentido. Bueno, y rapidito nos vamos a los titulares que aparecen hoy en la prensa del país. Periódico El Nuevo Día levanta hoy: la criminalidad es la principal preocupación de los puertorriqueños. Residentes de la isla empiezan a solicitar el seguro social suplementario. Por favor. La Procuradora del Ciudadano informó además que recopila información para viabilizar una posible demanda de clase. Oigan, lean primero las leyes, lean la Constitución y averigüen qué demonio es el seguro social suplementario, de dónde sale el dinero y por qué. Luego hablamos. Por otro lado, dice, denuncian mal manejo de los protocolos de la Universidad de Puerto Rico en caso de hostigamiento. Una profesora alega que fue despedida por querellarse contra un colega. Carmelo Ríos denuncia esfuerzo del cabildeo del sector bancario contra proyecto hipotecario. El senador hizo un llamado al gobernador para que firme la medida. Bueno, y en los Estados Unidos, Trump sube los aranceles a China a un 25%. Ya veremos el bounce back que va a pasar. Y eleva la tensión, obviamente, entre ambos países. Y por otro lado, imagínense, uno de los fundadores de Facebook critica a Zuckerberg. Afirma que hay que desmantelar la red social. Me imagino que a lo que está queriendo decir para la grada, vamos a eliminarla así para dejarla que las instituciones de inteligencia la sigan usando. Por favor. Bueno, señores, seguimos entonces con los titulares del periódico El Vocero de hoy, que dice que hombre muere calcinado en residencia en Guayanilla. No legislarán en contra de los pensionados, dicen los señores del Senado. Junta afila las tijeras. Insistirá
en las pensiones y el bono. Atrasan evaluación del nuevo Código Civil. Déficit comercial de los Estados Unidos disminuye levemente en marzo, dice esa, ¿verdad? Y la próxima titular: Wall Street con una fuerte baja al mediodía. Señores, suave con los embustes, suave con los embustes. La economía estadounidense no está bien. Está desacertada, brincando de un lado a otro. La gestión del señor POTUS no está dando los resultados. Así que, suave con los embustes. Bueno, el periódico Metro, por su parte, dice que pagarán cargo por deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica los clientes con energía solar. Eso lo dijimos desde el principio. Y eso viene. Ahora, la pregunta es, si privatizan, ¿se le va a seguir pagando a la empresa privatizadora eso? Pregunta, la deuda que tiene actual, si privatizan la deuda, ¿se la van a llevar quienes privaticen o la deuda de energía eléctrica se va a quedar el pueblo pagando, aunque pierda toda la infraestructura y toda la estructura total de energía eléctrica? Oigan, esa pregunta hay que hacerse, ¿eh? Esa pregunta hay que hacerse, sobre todo este chorro de zamacucos y pelafustanes que están en favor de que se privatice, para ver si ustedes van a seguir. Oigan, mírense en el ejemplo de los CDTs. Los CDTs aquí, el Pedro Fuco Malandrín, cleptócrata y metócrata, Pedro Rosselló González los vendió y estamos pagando todavía a los contribuyentes las deudas que tenían cada uno de esos edificios con sus equipos y todo, porque los vendieron libres de deuda a precio de pescado abombado. Pero aquí la gente tiene una memoria muy corta, a pesar de que tiene una lengua excesivamente larga. Por otro lado, Noticel reseña hoy el hecho de que Díaz Olivo, el profesor, pide una investigación contra tribunales, juez pide que sea castigado. Pero por todo esto se destapan una serie de irregularidades en el tribunal de Bayamón. Un juez del Centro Judicial de Bayamón pidió al Tribunal Supremo que discipline éticamente al profesor y analista político Carlos Díaz Olivo por supuestos ataques personales y difamatorios contra jueces de ese centro. El propio juez admite que han habido una serie de irregularidades de las que menciona Carlos Díaz Olivo, que después los jueces han admitido, no, es que no fueron, fue personal. Pero entonces, ¿de qué hablamos? Hablaremos más en detalle en la semana posteriormente a esto. Y vayamos al análisis que nos preocupa hoy. Y es el conflicto de los Estados Unidos, que muchos de ustedes no lo entienden. Y claro está, pues como nadie lee la historia, nadie se preocupa en eso, y menos aún nadie quiere que usted la lea, pues es importante conocer lo que pasó o cuáles son las raíces de los problemas que tenemos hoy, para entenderlo y quizás para tratar de solucionarlos, si es que se quiere. Cuando uno escucha las bravatas de Donald Trump acerca de los muros físicos, además de los mentales que tiene contra los que llegan desde la frontera sur, no deja de preguntarse uno, ¿a qué le teme tanto si ya el sureste de los Estados Unidos ha sido permeado por la recolonización mexicana? ¿O será que otros fantasmas pueblan su mente? Vamos a repasar un poquito lo sucedido en la historia. Vamos primero al norte, los yanquis. En la fase inicial del poblamiento anglosajón en la Nueva Inglaterra, arriba, ya, Plymouth, todo aquello allá arriba, los colonos se enfrentaron durante 2 siglos a una presencia francesa por un lado y españoles, porque ellos cuando llegaron a Plymouth lo que hicieron fue matar todos los jesuitas que habían allí.
pero con la cual lindaban al oeste y al norte. Pero esta parte del área de Nueva Inglaterra, donde más habían franceses, era ¿por qué? Porque hoy ahí está lo que se llama Canadá. Y Canadá estaba poblado por franceses. Pero al sur de los Grandes Lagos, del lago Erie, y en Ontario, extendiéndose hasta lo que hoy es el estado de Ohio, existía otra nación independiente y bien estructurada, con un desarrollo cultural y político promisorio. Se trata de que en el medio, entre ambas potencias europeas, estaba un vasto territorio indígena ocupada por la Confederación Iroquesa de las 7 naciones. En las refriegas entre franceses e ingleses que trasladaban al continente americano las disputas europeas entre ambas naciones, casi siempre los iroqueses se aliaron ¿a quién? A los franceses. Desde entonces había problemas con los anglos, ¿no? Cuando al fin se produjo la lucha civil dentro del cuerpo colonial anglosajón, los iroqueses les retasearon el apoyo a los angloamericanos porque desconfiaban total y absolutamente del trato de ellos hacia las comunidades indígenas. La historia les concedió la razón, porque una vez obtenida la independencia, aquellos que conocemos como yanquis, pero que ellos se autodenominaban WASP, eso quiere decir White Anglo-Saxon and Protestant, se dedicaron a la eliminación de la nación iroquesa y robarle los territorios hasta dejarlos confinados en reservaciones. Eso fue en el norte. Vamos a dar una miradita al sur. Andrew Jackson aprovechó las necesidades políticas y económicas de los españoles y les compró la Florida por una bicoca, pues 4 pesetas. Y de paso eliminó la naciente República Bolivariana de la Florida. ¿Sí? A partir de ahí se intensificaron las dificultades que habían tenido previamente los indígenas con los europeos. Los seminoles, que eran la nación que se había asentado históricamente en la Florida, ese grupo desarrolló una particularidad etnia solidaria que le permitió recoger en su seno a aquellos no indios que fueran perseguidos. Así fue como, lógicamente, los esclavos negros que huían de los estados sureños vecinos, como Georgia, encontraban refugio en sus comunidades y se formó una nación indígena parcialmente samba, como le llaman en Sudamérica, parcialmente mestiza. Nada de eso era del agrado de los estadounidenses, que concibieron una solución final, eso mismo, al estilo Hitler. En el 1830, el Indian Removal Act, así se llamó, extendía a todos los seminolas la orden de abandonar la Florida, su tierra natal, con rumbo ¿a dónde? A Oklahoma, en el mismo centro de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Todos ellos debieron de ponerse en marcha hacia ese estado en largas caravanas como pudieran, ya fuera a pie, a caballo, en carromatos, limitando el tamaño de sus pertenencias personales a 15 kilos cada uno, 30 libras, mal tasado. Iban escoltados por la caballería del ejército estadounidense. Una gran cantidad de ellos murieron en el camino a causa del hambre, a causa del cansancio, el frío y las enfermedades sobrevenidas, ¿no? En las tradiciones y cantos nativos, que aún hoy hablan de ese peregrinaje, se les recuerda como el sendero de las lágrimas. Y eso fue ahí. Vámonos al oeste. Cuando el nunca bien citado y ponderado científico y naturalista Alexander von Humboldt,
que en Puerto Rico hay una calle que se llama La Humboldt, en Río Piedra. Regresa de su expedición científica en los territorios americanos de la corona española, decidió volver a Europa previa visita a los Estados Unidos. El presidente Jefferson se enteró de que había levantado estudios exhaustivos sobre las riquezas de México y se lo solicitó, pretextando la necesidad de fomentar los estudios científicos en ese incipiente país norteño. Mucho batalló Humboldt para que le devolvieran sus escritos. Pero cuando se los devolvieron, señores, ya habían sido copiados y se los entregaron a los responsables militares de West Point. De ahí se colige que las guerras que vinieron después ya estaban concebidas con gran felonía en las mentes de los expansionistas yanquis. Ya ellos sabían a quién iban a invadir y por qué y en busca de qué. Las guerras que opusieron a México con los Estados Unidos en una primera fase de resistencia no terminaron con el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. En realidad, esa guerra adquirió otra forma y en su escenario se trasladó al territorio conquistado o usurpado, porque eso fue lo que hicieron. Según quiera llamarle usted, mi querido amigo que me escucha, lo anterior fue así porque los derechos de posesión formal de la tierra, reconocidos en forma sucesiva por España y México a los pobladores originarios de aquellos territorios, aceptados inicialmente como válidos por los propios Estados Unidos, en aquel tratado fueron eliminados por el Senado estadounidense arbitrariamente porque les dio la gana. Porque son los Estados Unidos y eso desde entonces. Cosa conocida es que una cosa son los compromisos contraídos en un tratado, los que actúan como un cebo para lograr la aquiescencia, ¿no?, por parte de la parte contraria, y otra es lo que realmente se pone en la práctica, dada la costumbre del Senado de los Estados Unidos de enmendar lo que ha sido firmado, como bien lo saben los panameños y todo el mundo y todas las tribus nativas estadounidenses. 600 y pico de tratados y pactos, ninguno se cumplió. Conocidos son los hechos que van desde 1836 a 1845, en los cuales el territorio de Texas actuó como una pseudo república para luego ser engullido dentro de los Estados Unidos conforme a un plan preconcebido. La indignada reacción consiguiente de México y el lanzamiento de la agresión estadounidense que ya estaba toda preparada. El triunfo de las armas yanquis y la imposición del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que ya hemos hablado de él. Después de fagocitarse, entrar en fogosidad, y en medio Estado mexicano, los estadounidenses no se saciaron, ya que intentaron repetir la experiencia de Texas y se infiltraron en Sonora y en Baja California bajo el mando de William Walker y trataron de convertir esos estados en repúblicas independientes, obvio con la intención de adherirlos después. Lo que pasó es que allí la cosa fue distinta. Aquella aventura militar no fue un paseo porque la batalla de la Angostura Santana aplastó ampliamente a los yanquis, pero inexplicablemente no los arrestó ni los desarmó. Un error de Santana, ¿no? Pero algunas cosas se aclaran si se toma en cuenta que mientras unos mexicanos luchaban contra la invasión, y este es un trasfondo histórico que vale la pena que se analice, en la capital, allá en el Distrito Federal de México, unos señoritos, los oligarcas, los apodados por el pueblo los polcos. Esto era por el baile de la polca europea. Y entonces los mexicanos le llamaban los polcos porque bailaban el bailecito que ellos llamaban, que era ridículo, era una crítica. Y aprovecharon para sublevar la capital persiguiendo mezquinos intereses.
Después de la capitulación del Estado mexicano y sus quebrados dirigentes criollos, la lucha no cesó, sino prosiguió, pero de otra forma distinta, ya que la población indígena de los territorios cedidos encabezó una lucha de la resistencia en defensa de derechos que ya estaban reconocidos desde la vigencia de la corona española. Algo así pasó en Puerto Rico, lo único que nos ahogaron. Seguimos peleándolo todavía, pero ahí veremos el qué pasa. Esta segunda fase de la lucha de la resistencia continuó bajo el protagonismo de los mexicanos indígenas hasta el siglo XIX. Las tribus indígenas resistieron todas ellas con distinta suerte y duración, pero las huestes apaches, encabezadas por Jerónimo, dejaron en su resistencia desde 1861 hasta 1886. Es notorio, y esto es bien importante que lo tengan presente para que entiendan mejor todavía el coraje, que todos ellos, hablaban español y llevaban nombres de ese idioma, lo cual le da la idea de la continuidad, de la presencia de una identidad distinta a los anglosajones. Hoy sigue siendo igual. En la actualidad, la migración hispana constituye la tercera fase de la resistencia, esta vez larvada, pero más efectiva, ya que se expresa en formas demográficas. Ella está imponiendo el cambio poblacional en los territorios perdidos. Pudiera pensarse que el muro de Trump está concebido para impedir la disgregación de sus propios terrenos, cosa que podría o no suceder en un futuro, que todo está pronosticado que sí, que va a pasar. Pero también hay que adelantar que se está pensando para contener otra proximidad que crece desde el sur del continente, que es ¿quién? La China. La China. En vano, porque los muros no contienen a la vida ni detienen la historia, sino que lo digan Adriano, que lo diga Trajano o la dinastía china, que es la más famosa. China había logrado tanto adelanto que quiso aislarse para que no le robaran los secretos, hizo esa muralla alrededor de la, y un día alguien se asomó y se dio cuenta que el mundo estaba más adelantado que ellos. Y entonces la carrera para lograr lo que hoy ha logrado no fue fácil. Esta es una realidad. Pero esta es, y de hecho, en futuros programas, ya mismo estoy listo para empezar, voy a llevarlos a ustedes para que entiendan de dónde sale esa mentalidad que nos vendieron los gringos una vez invadieron a Puerto Rico, de que Puerto Rico era un país mendigo. Les voy a demostrar, les voy a traer lecturas de National Geographic, documentados de qué era Puerto Rico antes de la invasión y qué pasó a los 2 o 3 días de haber invadido los Estados Unidos a Puerto Rico. Amigas, las instrucciones, las escrituras están en la pared. No sin antes recordarles que en algún momento tendremos que hablar de que el planeta se dirige hacia un colapso climático, sanitario y social. Y es lo próximo que estaremos discutiendo con ustedes. Pero mientras tanto les recuerdo que las escrituras están en la pared. Si ustedes las quieren leer, yo les recomiendo que lo hagan. Pero no hagan como los becerros y los bueyes que llegan al río y se mueren de sed por no tomarse el agua. Allí está, pasando fresca y cristalina. Ahí está la información, con todas las fuentes de quienes proveen esa información para que ustedes entiendan de dónde provienen, la estudien, la analicen, formen ustedes sus propios criterios y opiniones. No tengo el menor interés que opinen como yo, pero si llegan a opinar como yo basado en sus propias conclusiones, bingo, al menos hemos logrado salvar un alma. Les recuerdo que estaremos el lunes, más o menos a la misma hora de hoy, en otra edición más de Hola Puerto Rico y hay que tener vergüenza.
Que reciban ustedes la bendición de la Virgencita de la Monserrate, que pasen un bonito fin de semana, disfrútenlo y sobre todo recuerden que hoy los dioses están en los sórdidos lugares sin ser vistos y están allí con un propósito: velarlos a ustedes, compartir con los humanos, pero sobre todo libar el excelente zumo de la vid criolla. Que Dios los cuide. Señores directores, cuando ustedes lo consideren pertinente, dispongan de los micrófonos y de las cámaras.